Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer la presentación sobre el uso del material PRES, que pues en todos nuestros establecimientos educativos tenemos, específicamente el material de matemáticas. Estos documentos están basados en los modelos, en algunos modelos como el de Singapur, Canadá y Chile, y han sido diseñados teniendo en cuenta las características de nuestro país. Estos libros vienen presentados a manera de secuencia didáctica y nos lo presentan en 4 etapas. La primera etapa es una etapa de comprensión, donde se hace la presentación del contexto, se hace una presentación de una situación, problema particular para cada grupo, para cada grado, y se construye un esquema. Ya más adelante vamos a ser más específicos en estas partes. En su segunda etapa, se hace una descontextualización, se desarrollan unos centros de aprendizaje. Una tercera etapa, donde se hace la resolución de la situación problema que nos presentaron en la etapa 1, posterior a una etapa de reflexión, donde buscamos que el estudiante haga un proceso de metacognición, retorne a los aprendizajes, establezca los vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución del problema, y logre identificar las principales dificultades que obtuvo. Vamos a trabajar con esta guía, que es el módulo A, grado cuarto, y se llama A Toda Velocidad. Lo primero que vamos a encontrar para el desarrollo de la guía es que esta nos plantea una situación problema, nos especifica que nos va a plantear una situación problema, nos plantea los objetivos de aprendizaje de la situación problema, como ya lo dijimos, se llama a toda velocidad, nos plantea los objetivos asociados al pensamiento numérico y también tiene en cuenta los referentes de calidad, en este caso específico, los derechos básicos de aprendizaje asociados. Acá nos presenta también una tabla donde nos muestra, nos subdivide esta estructura, estas etapas de esta secuencia. En este caso tenemos la etapa de comprensión, nos plantea las subetapas que podemos ver en el costado derecho y nos plantea el material que vamos a usar. Nos dice que esta etapa de comprensión va a ser desarrollada en una sesión de clase donde vamos a desarrollar 3 aspectos. La presentación del contexto, nos presenta el objetivo, que es discutir con toda la clase los conocimientos previos de los estudiantes sobre el contexto de la situación problema, y como material tenemos el texto de la situación problema que viene planteado en la guía. Como segunda etapa, la presentación de la situación problema con el fin de aclarar la tarea. Él nos presenta el objetivo y como material el cuadernillo del estudiante. Otra subetapa es la construcción del esquema de la situación problema. Nos presenta el objetivo y los materiales que vamos a necesitar, la cartelera, lápiz, marcadores, tableros. Igualmente, para la etapa de descontextualización, nos muestra que vamos a tener 4 centros de aprendizaje, que se van a llamar, el primer centro de aprendizaje se llama la máquina de sumar, el segundo se llama represéntame, el tercero, encuentra la pareja, el cuarto, a tu suerte. Igual, al costado derecho encontramos los materiales para cada una de estas actividades. La etapa 3, la etapa de resolución de problemas, está de una a 2 sesiones de clase, igual la misma presentación. Y como cuarto tenemos la etapa de reflexión, que igualmente va para una sesión de clases. Entonces vamos a ver específicamente con este ejemplo cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo. Esta guía nos presenta una situación problema, que es la que vemos a continuación, en donde nos dice que estamos invitados a una carrera, nos dan una cantidad de dinero para participar y nos dan algunos parámetros específicos. Debemos, con esa cantidad de dinero, comprar carros, escoger un carro, escoger el traje, comprar el casco, los guantes, y en una tablita debemos tener esos datos, pero esos datos tienen ciertos topes y ciertas características que debemos tener en cuenta. Igualmente, otra de las actividades que nos muestra es una ruta que debemos escoger con algunas características, las podemos ver en las convenciones, donde el punto de llegada y de salida es el mismo. Algunos aspectos nos van a quitar dinero, otros nos van a dar dinero. Entonces, la idea en este aspecto, que dentro de la etapa de comprensión, es que el estudiante lea el problema, lo analice y
junto con el docente, desarrolle una cartelera donde haga un esquema de cómo se va a desarrollar. ¿Qué se espera en esta etapa de comprensión? Pues esta etapa de comprensión comienza con la presentación del contexto de la situación problema. Para este caso tenemos a toda velocidad. Se debe tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y complementar la presentación con apoyos visuales o de otro tipo. Por ejemplo, podemos usar las imágenes que aparecen en las guías. Una vez esté claro el contexto y el vocabulario que puede causar dificultades, se presenta la situación problema mediante una lectura acompañada con material de apoyo y se busca que los estudiantes determinen cuál es la tarea para realizar. En este caso, tenemos que llevar al estudiante que mire qué es lo que se busca, qué tareas se necesitan. Aquí el docente actúa como una guía y debe asegurarse de adoptar una postura neutral, es decir, no debe tomar posición alguna frente a los comentarios de los estudiantes, pues esto estimula a los estudiantes a profundizar su comprensión del tema y comparar sus aportes con los de los demás. Esta etapa de comprensión está para 15 minutos. Aquí nos muestra esta hoja, nos aparece al comienzo de todas las guías. Nos da el tiempo total que nos sugieren, el tiempo específico sugerido para cada actividad, los materiales y algunos tips para el docente. Acá nos presenta igualmente un esquema, un ejemplo de esquema de la situación problema. Posterior a que el estudiante leyó, interpretó, el docente mediante ciertas preguntas lo orienta, el estudiante diseña un esquema sobre lo que entiende que va a ser. Por ejemplo, en este caso tenemos que se desarrollaron dos esquemas. Un esquema para escoger el trayecto, donde pues, el estudiante sabe que tiene que trazar un trayecto, están las condiciones, que tiene que acumular mínimo 800 puntos en los obstáculos, que debe medir entre 5.000 y 6.000 metros ese recorrido, y que el punto de salida y el punto de llegada son los mismos. Ese para una parte del problema. Y para la otra parte del problema es sobre la compra de la indumentaria, de tener en cuenta que compra unos guantes, debe comprar un automóvil, un casco, un traje, y máximo puede gastar 14.000 monedas de oro de las que tiene al inicio del problema. Eh, la idea es que se trabaje, que se desarrolle este esquema, puede ser individualmente o en pequeños grupos, pero que igual el docente tenga en cuenta y acompañe mediante preguntas. Algunas preguntas opcionales que nos presenta el libro son: ¿qué conocimientos matemáticos y qué operaciones creen que vamos a necesitar? Suma, resta, representación de números, descomposición. ¿Qué material necesitamos? Necesitamos el material base 10, el tablero, cuaderno, calculadora, pues lo que el estudiante plantee que va a necesitar. Igualmente nos plantea una tabla sobre donde ya nos orienta hacia los 4 centros de aprendizaje con los que viene esta guía. Y lo clasifica en las 4 sesiones. En la primera sesión va a haber un proceso de enseñanza explícita, un primer desarrollo y un regreso a los aprendizajes. En la segunda sesión, un regreso a los aprendizajes. Pues al comenzar la sesión se debe llevar a que el estudiante evoque lo que estaba haciendo en la clase anterior. Un segundo desarrollo y una actividad de lo que estoy aprendiendo. Para en la tercera sesión hacer el proceso de ejercitación y en la siguiente sesión hacer la situación de aplicación ya como tal. Acá nos presenta la primera actividad, se llama la máquina de sumar. Esa es una actividad muy interesante, ya que igual que las actividades del libro, traen material manipulable. Esto hace que las clases sean un poco más amenas, un poco más interactivas. Como todos sabemos, los estudiantes aprenden más mediante el uso, el uso de diferentes elementos, cuestiones que ellos puedan manipular. Este centro, la máquina de sumar, todas las actividades, todos los centros nos presentan acá el nombre, la descripción del centro de aprendizaje, el objetivo como tal de la actividad, el material necesario para cada grupo y el material manipulativo. Debemos tener en cuenta que este material manipulativo se encuentra al final de la guía. Entonces, al comenzar la guía, pues sabemos que estos son, para este caso necesitamos estas 4 fichas, que son las fichas verdes, las fichas amarillas, las fichas con los diferentes elementos de base 10 y una tabla. Acá nos dice la cantidad, una verde, una amarilla, 4 de los elementos y 4
4 tablas. La idea es que al comenzar la actividad, los estudiantes recorten estas fichas. ¿En qué consiste la actividad? Se hacen 2 tubitos, puede ser de papel, puede ser de diferentes materiales, dentro de una caja, uno verde, uno amarillo. Cada estudiante introduce una ficha verde en el cilindro verde, introduce una ficha amarilla en el espacio amarillo. Al sacarlas, pues se lleva a que el estudiante sume. Si vemos que no es posible, acudimos al material manipulativo. Ya vamos a explicar más claramente cómo se desarrolla. En el libro del docente nos entrega paso a paso algunas sugerencias pedagógicas y didácticas. Orientaciones: hacer grupos de 4, recortar el anexo 1, 2 y 3. Los estudiantes deben tomar una carta verde y representar el número indicado con el material en base 10, y así cada uno de los aspectos nos va presentando. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Llevar a que el estudiante haga una descomposición de los números. Como podemos ver, podemos tomar la ficha 581 en el primer ejemplo, lo que nos llevaría a tomar 5 cubos que indican 5 elementos de base 10, que son los cuadrados, los cuales introducimos en el cilindro verde. Luego tomamos para el 500, para el 80, tomamos 8 barritas del número 10 y una barrita de una unidad. En el cilindro amarillo tomamos una ficha amarilla, podemos tomar cualquiera, la idea es hacerlas al azar. Hagamos el ejemplo con el número 5910. Entonces, recortamos de estas fichas, recortamos el cubo que nos representa 1000 unidades. Necesitaríamos para el 5900, necesitaríamos 5 cubos, que significan 5000. Para el 900, 9 cuadrados, que nos muestran 9 centenas. Para una decena, que son las barritas que indican 10, y las introducimos. Posteriormente, retiramos los cilindros, agrupamos todas las fichas, primero los cubos, luego los cuadrados que nos indican 100, luego las barritas que nos indican 10 y las unidades solas, y hacemos el conteo. Esto nos lleva a que los estudiantes hagan las operaciones sin estar directamente relacionados con el algoritmo de la suma como tal, sino nos muestra otras formas de realizar las operaciones matemáticas. Acá tenemos, después de esto nos lleva a otra página donde está lo que estoy aprendiendo. En este momento nos lleva a que desarrollemos actividades de descomposición. Para este caso nos presentan el ejemplo número 123. ¿Cómo lo podemos representar? Lo representamos con un cuadrado que tiene 100 cuadritos pequeños, 100 unidades, que es la centena. El 2 con 2 barritas que representan la decena cada una y 3 unidades. O también lo podemos descomponer con la suma de 100 más 20 más 3, o podemos hacer una nueva descomposición de los números 60, 40, 13, 10, que igualmente nos va a llevar al mismo número, al 123. Y nos propone algunas actividades que debemos desarrollar para ir reforzando esos conocimientos. Tenemos ejercicios contextualizados con temas que los estudiantes manejen y conocen. Tenemos aquí, nos muestra diferentes formas de representación de los números para salirnos, como les dije ya, un poco del algoritmo como única estrategia. Tenemos problemas, vamos a ir desarrollando problemas que están contextualizados también con la actividad como tal. Todo esto, los 4 centros, que este y el que vamos a ver, hacen parte de la etapa de descontextualización de los centros de aprendizaje. ¿Qué se hace en esta etapa? En esta etapa se desarrollan varios centros de aprendizaje. Cada centro de aprendizaje consta de una serie de actividades realizadas por fuera del contexto de la situación problema, y mediante estas actividades los estudiantes construyen y afianzan conceptos desarrollando procesos donde comprenden y practican procedimientos necesarios para resolver la situación problema inicial.
Una característica importante de los centros de aprendizaje es el uso de material manipulativo como un medio para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. En general, cada centro comienza con una demostración de cómo se utiliza el material manipulativo. En este caso, estábamos con la actividad de la caja de sumar. Una vez nos familiarizamos con el material, los estudiantes deben realizar actividades en grupo con el fin de comenzar la exploración y construcción de los conceptos. A continuación, sigue un proceso de consolidación y profundización de los conceptos ya trabajados. También cada estudiante tiene luego la oportunidad de dejar registros escritos de los aprendizajes, lo pueden hacer en el libro, y para luego pasar a la etapa de ejercitación y afianzamiento de conceptos y procedimientos. El centro finaliza con una situación de aplicación que le permite al docente evaluar el aprendizaje de sus estudiantes y su capacidad de transferir lo aprendido a otros contextos. Entonces, esto es lo que estamos tratando de desarrollar en estas actividades. Acá, después de esta última parte, era la parte que les comentaba, que es la capacidad del estudiante de transferir lo aprendido. Entonces, él ya puede desarrollar este ejercicio tranquilamente. En el centro 2 tenemos una actividad, igual nos presenta el objetivo de la actividad, la descripción, el material necesario. Entonces, nos preparamos, recortamos las fichas. Esta es una actividad también muy interesante porque nos lleva a un proceso de descomposición teniendo en cuenta el valor posicional, el valor absoluto y el valor posicional. Este ejercicio contamos en este caso con 5 vasos. Podemos ver acá 5 vasos marcados con unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 y decenas de 1000. Y necesitamos una serie de palillos, pueden ser ramitas, lo que tengamos a la mano. Y con las fichas que nos indica que debemos tener, recortar las fichas de este material manipulativo, como nuevamente lo encontramos al final de la guía, lo recortamos y ¿qué debemos hacer acá? Simplemente seleccionamos una ficha y lo representamos. Tenemos el ejemplo acá del número 1423, tenemos una unidad de 1000, 4 decenas, una unidad de 1000, 4 centenas, 3 decenas y 3 unidades de 1000. Que al tomar una nueva ficha nos dicen, por ejemplo, en este caso, quitar 17. ¿Qué hacemos? Llevamos al estudiante a que haga la operación quitando y poniendo. Acá podemos sumar, podemos restar utilizando estos pitillos y simplemente hacer un proceso de conteo donde el estudiante está haciendo un proceso de descomposición, de suma, de resta, y esto lo lleva a tener una cercanía con el concepto y con el manejo más dinámico, más llamativo para él sobre la suma y la resta, haciendo que sea un proceso creativo. Igualmente nos presenta nuevas actividades para seguir consolidando esto. Por ejemplo, en este caso también nos lleva a hacer diferentes representaciones de esas operaciones matemáticas. En el primer centro representábamos los números, acá estamos representando las operaciones. Con este podemos hacer la representación, acá tenemos la recta numérica, donde podemos hacer sumas y restas, acá lo representan. Podemos seguir utilizando el material manipulativo. Igual podemos usar el algoritmo ya. Tenemos 3 formas de representación para que el estudiante comprenda de dónde venimos y para dónde vamos en cuanto a la operación matemática. Nos lleva a una situación de aplicación, nuevamente es una pista, que también nos tiene en la línea de la actividad inicial. Otro centro encuentra a la pareja, igualmente como en el anterior viene la descripción, el objetivo de la actividad, el material necesario, nos preparamos, lo recortamos con nuestros estudiantes y nos podemos poner a desarrollar, presenta actividades interesantes con nuevas formas de representación. En este caso debemos hacer algunas operaciones, 8 unidades de 1000 más 14 centenas más 19 unidades, pues el muchacho ya tiene un proceso más amplio y ya comprende un poco mejor las actividades. Tenemos como operación y tenemos utilización en este momento del ábaco, por ejemplo, que es otra buena estrategia.
El cuarto centro de aprendizaje igual nos muestra las actividades. Son ejercicios lúdicos, son ejercicios llamativos para el estudiante, porque como bien sabemos, una gran mayoría de estudiantes no son apasionados por la matemática, debido no tanto a la matemática, sino a la forma en la que ellos con el tiempo la han visto y la han tenido que trabajar. La idea es hacer que ese proceso matemático sea un poco más dinámico, que podamos llevar al estudiante a que le tome un poco más de cariño a nuestra asignatura. Bueno, la idea de estas actividades, de estos centros, es ir consolidando para que todas las estrategias, para que el estudiante al finalizar estas actividades tenga la capacidad de volver al problema inicial, el cual no hemos desarrollado aún. Simplemente hicimos como quedó, que hicimos una lectura, un análisis, un esquema sobre lo que necesitamos y cómo podría ser esa opción de desarrollo. Entonces, pasamos por estos 4 centros, es el proceso de descontextualización, como ya les había dicho, para luego venir al siguiente proceso, que es la etapa de resolución de la situación problema. Después de haber pasado estos 4 centros de aprendizaje, llegamos a esa etapa de resolución de problemas. Nos sugiere que es el tiempo de 1 hora, nos presenta el material y nos da un tip. El aprendizaje de las matemáticas no depende exclusivamente de la memoria. Cuando un estudiante aprende de manera significativa, le es más fácil desarrollar diferentes tipos de procesos. Esa etapa de resolución del problema es la etapa con la que inicia el retorno al esquema de la situación que hicimos en la etapa de comprensión y es un enriquecimiento de este a partir de los conceptos y procedimientos desarrollados durante los centros de aprendizaje. A continuación, cada estudiante diseña una estrategia de resolución para la cual debe definir un orden y una combinación apropiada de los conceptos y procedimientos adquiridos previamente. Finalmente, se comparten y contrastan las diversas estrategias de resolución y se procede a una validación de la solución. Entonces, ¿qué buscamos con esta etapa de resolución? Que el estudiante, ya como hizo un esquema en la primera etapa, en la segunda etapa desarrolló muchos procesos, muchas actividades, muchos ejercicios que nos dieron pie, nos dieron base para que él vuelva a la etapa de comprensión, es decir, donde nos plantearon el problema con todas sus reglas y empieza a desarrollarlo. Entonces, ya el estudiante lo desarrolla y nos sugiere también que podemos hacer una marcha silenciosa. ¿Qué hacemos en esta marcha silenciosa? El estudiante presenta, puede ser en alguna cartelera, los resultados de cómo lo desarrolló y puede explicar los procedimientos que usó, mientras que los compañeros y el docente desarrollan algunas preguntas para que el estudiante también nos argumente esos desarrollos. Algunas de esas preguntas son cómo procedieron, hay alguna otra manera de resolver ese ejercicio, cuál material fue el más útil, cómo identificaron las etapas principales, cuál cree que es el proceso más claro y todas aquellas que los estudiantes y al docente le puedan ir surgiendo para que el estudiante logre argumentar dicho procedimiento. Finalmente llegamos a la etapa de reflexión. Esta etapa de reflexión es la última etapa, consiste en un proceso de metacognición que se realiza colectivamente. Los estudiantes, guiados por preguntas, reflexionan sobre lo aprendido y sobre su proceso de aprendizaje y toman conciencia de sus procesos mentales. Esta etapa facilita la transferencia de conocimiento en posibles situaciones futuras dentro y fuera del aula. ¿Qué es ese proceso de metacognición? Que el estudiante sepa qué aprendió y cómo lo aprendió. Es muy importante que él haga ese proceso de reflexión y tenga en cuenta todo su desarrollo y todos los procedimientos que llevó para obtener ese resultado. Nos presenta algunos ejemplos de preguntas que se le pueden formular a los estudiantes. ¿Cuál era el problema que debíamos solucionar? ¿Cuál era el resultado que esperaba? ¿Crees que lo que encontraste responde a la pregunta inicial? ¿Piensas que el proceso que hiciste fue bueno? ¿Puedes explicar tu proceso? Y muchas otros tipos de preguntas que podemos plantearle para que ellos sean un poco más conscientes de todo el procedimiento que ellos desarrollaron
y que lo llevó a obtener el resultado final. Igualmente, cada guía nos presenta una rejilla que nos muestra cinco niveles donde pues ya viene simplemente nosotros establecemos cada estudiante en qué nivel está. Esto nos ayuda a evaluar a nuestros docentes, porque debemos tener en cuenta que estas guías nos ayudan también, nos llevan a que hagamos un proceso de evaluación formativa que se desarrolla con el fin de acompañar y apoyar a cada estudiante en su proceso de aprendizaje. Es necesario evaluar si está alcanzando los aprendizajes esperados durante cada una de las etapas de la secuencia. La evaluación no se deja para el final, se va desarrollando momento a momento. En la rejilla de evaluación podemos encontrar una síntesis de los aprendizajes esperados en las fases de comprensión y resolución de la situación problema. En el caso de los centros de aprendizaje, nos remitimos a los objetivos de aprendizaje que aparecen en la primera página de cada centro. Una vez que identificamos los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes en la fase que está desarrollando, debe hallar maneras de verificar que todos los estudiantes están logrando dichos aprendizajes. Por ejemplo, al pedir a los estudiantes que justifiquen su razonamiento o que expliquen con sus propias palabras lo que su compañero o compañera acaba de explicar. Pueden encontrar evidencias de aprendizaje en sus respuestas y sus comentarios. Otra fuente de evidencias de aprendizaje son los productos que realizan los estudiantes como tal. Entonces, como vemos, estas guías nos llevan por un proceso que todas vienen de lo mismo, la etapa de comprensión que nos plantean una situación problema, una etapa de descontextualización donde nos sacan de esa situación problema, nos pueden desarrollar diferentes actividades para nuevamente llegar a resolver el problema, y muy importante el proceso de la etapa de reflexión. Estas actividades las sugerimos desarrollar, pues algunos docentes las están utilizando estas guías. Es posible trabajarlo y gracias al apoyo de los padres. Igualmente, si no las estamos trabajando, también son una buena opción para mirar la estructura y tenerla en cuenta en las guías que estamos planteando y que están desarrollando los estudiantes con el trabajo en casa. Les agradecemos la atención al desarrollo de esta actividad y los invitamos a que, si no ahora, en un momento que regresemos a las aulas con los estudiantes, utilicemos este material, ya que efectivamente ayuda a nuestros estudiantes, nos saca de la rutina y nos lleva a trabajar más creativamente, más activamente con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Buen día.